tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tenía mi casa chica, Tío Caimán, clavada entre mar y mar, Tío Caimán, pero vino la tormenta, Tío Caimán, y con ella el tío Caimán, Tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán, de repente el territorio, tío Caimán, de sur a norte se abrió, tío Caimán, la parcela que ahí estaba, tío Caimán, el caimán se la tragó, tío Caimán, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán, puso el Caimán su bandera, Tío Caimán, y la mía me la quitó. Tío Caimán, Yo le dije, tío Caimán, Tío Caimán, eso no lo aguanto yo. Tío Caimán, menea la colita. Tiro al Blanco de nuevo con ustedes y hay que hablar del tío Caimán. Puerto Rico fue presentado durante muchos años, en la década de los 50, 60, 70, 80, como una especie de modelo. Estados Unidos, que hizo de Puerto Rico una posesión colonial, presentaba a Puerto Rico como una vitrina para los pueblos del Caribe de América Latina. Y hay que decir que antes de que el huracán Irma, el huracán María, las huracanas, hicieran lo que han hecho en Puerto Rico fue devastado por el huracán neoliberal del capitalismo. Ese proceso fue terrible para Puerto Rico, que se había beneficiado inicialmente de la política de sustitución de importaciones, de explotación de mano de obra barata para Estados Unidos, los beneficios de las políticas federales. Por eso lo presentaban como vitrina. Pero hace 2 décadas que Puerto Rico viene en declive, afectado por las privatizaciones, por todo el tema del libre comercio, los efectos sobre la agricultura puertorriqueña, devastadores, los procesos de urbanización forzada, y luego incluso la despoblación, porque Puerto Rico ha sufrido un proceso migratorio terrible con el espejismo de la sociedad estadounidense. Y de verdad que lo que se produce es una especie de trasiego de la pobreza del sur al norte. Porque hay que ver lo que está pasando con las migraciones caribeñas y latinoamericanas y en general tercermundistas hacia los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población empobrecida en ascenso, pero de todas maneras es una meca, una especie de meca. Puerto Rico lo fue para los dominicanos y dominicanas, uno de los puntos de gran flujo migratorio, no solo como puente a Estados Unidos, sino para establecerse en Puerto Rico. Y bueno, y hay, se dice, más de 200.000 familias, de más de 200.000 dominicanos y dominicanas en Puerto Rico. Cuando
Los huracanes neoliberales, y estamos en el trayecto de ellos, porque América Latina fue uno de los subcontinentes más devastados por las políticas neoliberales que montaron fábricas de empobrecimiento en los gobiernos, en los estados, y que le dieron una cancha enorme al capital transnacional, un proceso de concentración de la riqueza bestial, los grupos tradicionales poderosos, con superfortunas, las desigualdades sociales creciendo, el deterioro de los servicios públicos a consecuencia de las privatizaciones, es decir, la privatización de la educación, la privatización de la salud. Pues por diferentes vías se fue aplicando, independientemente de que no se desmontaran totalmente las políticas públicas en ese orden. Pero todo esto fue desintegrando la sociedad puertorriqueña. Y entonces la han convertido en una sociedad altamente vulnerable a estos fenómenos. Si lo que hacen los fenómenos naturales es potenciar la tragedia social a consecuencia de las debilidades acumuladas en estos países. A Puerto Rico le tocó la mala suerte, que tiene que ver también con su ubicación geográfica, de que pasaran los dos huracanes, le dieran de lleno. Y el cuadro es verdaderamente desgarrador. Y eso lo que va a hacer es prácticamente a incrementar el flujo migratorio, un país ya despoblado de por sí. Se va a despoblar más y de su fuerza de trabajo más activa, porque posiblemente la gente de mucha edad se quede en su tierra, pegado a su tierra. Pero lo que queda de juventud emigra. Entonces están haciendo de Puerto Rico el colonialismo, la política de recolonización, están haciendo un estado, como dicen ellos mismos, inviable, ¿no? Que además está amenazado por fenómenos de esa naturaleza que son las consecuencias del calentamiento global, que es un producto directo de las sociedades capitalistas industriales altamente desarrolladas, como le llaman, en general de este capitalismo destructivo. De manera que la tragedia puertorriqueña es la tragedia provocada por el capitalismo, por el imperialismo de nuestros tiempos. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Pasas tus días siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, barriendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Ir al mercado para pelear con el machete, volver cargada con 1000 trabajos por delante, pararte un poco. Trujillo fue una creación, fue el engendro político-militar que devino en político-militar económico de la intervención norteamericana de 1916. Ayer apenas pudimos tocar el significado del 25 de septiembre, del golpe de Estado contra Bush. Trujillo logró, en alianza con Estados Unidos, subordinado a Estados Unidos en lo fundamental y sobre todo en el aspecto político, en la gran cruzada anticomunista y las cadenas de dictaduras, concentró mucho poder
y se convirtió en jefe político, jefe militar, jefe económico del país. En el marco de la dependencia, aunque encarnando él una especie de burguesía criolla, ¿no? Él y su familia. Y una burguesía tradicional arrinconada, la histórica, los Vicini. Bueno, el primer intento de independencia, balbuceo de retoma de la lucha por la independencia, fue la victoria electoral de Bosch en el 20 de diciembre del 62. Tomó posesión en febrero. Porque eso se devela después, no era expreso. Pero la Constitución del 63, que es una obra de Bosch y de las gentes más cercanas y de toda su experiencia acumulada, es una Constitución que retoma, rescata la soberanía del país y define un proyecto de nación y de sociedad que va mucho más allá de lo simplemente liberal. No es lo liberal avanzado simplemente, es más que eso. Sobre todo por ese componente de soberanía. Eso es lo que explica que desde que Bosch toma posesión, a pesar de sus alianzas con Betancourt, con Pepe Figueres, con todo esto, los norteamericanos lo veían como distinto y no afín a ellos, subordinados a ellos. Y no descansan desde el inicio en la labor de tumbarlo. Por eso hay que decir que ahora se oculta mucho que ese golpe fue fabricado en Washington, en el Pentágono, en la CIA, en la Agencia Central de Inteligencia. Los componentes criollos son componentes subordinados, especialmente la jefatura militar de entonces, venida de toda esa tradición anticomunista, porque el estigma comunista fue usado para derrocar a Bosch. La alta jerarquía de la Iglesia, también acostumbrada a acompañar ese poder dependiente, y la burguesía dependiente débil, ya desaparecido Trujillo, todos esos bienes quedaban en manos del Estado dominicano. Entonces se podía pensar en un proyecto nacional con soberanía, con tendencia hacia la justicia social, y eso fue lo que intentó Bosch. El 25 de septiembre se sella un momento para impedir, sin que el rostro gringo, el rostro imperialista tuviera en primer plano, aunque era el factor fundamental, en cortar ese proceso. Lo que pasa es que había impactado tanto en el corazón de la nación, una victoria con más del 60% de los votos, y el primer gran respiro del país, con esa nota de frescura en términos de sensibilidad social y de soberanía, había calado tanto que el golpe de Estado duró, como el propio Bosch dijo, menos que una cucaracha en un gallinero. A los 2 años fue abatido por el pueblo. Un abrazo de militares, patriotas, honestos y de pueblo. Son los artífices de la revolución de abril del 65, una revolución soberana. Y tan era así, abrazando la Constitución del 63, que solo pudo ser truncada por la intervención directa, ya ahí sí, Estados Unidos exhibe su rostro, y hasta la fecha, logrando incluso en todo ese periodo de 50 años de contrarrevolución, logrando incluso convertir en fuerzas traidoras los 2 partidos que tienen su origen en la Revolución de Abril, el PRD y el PLD. Y cuando hablo de PRD se deriva también para el PRM. Todavía hay que ajustar cuenta contra eso. El cambio y toda esta lucha contra la impunidad y la corrupción
tendrá que ver estrechamente con el tema soberanía de la patria. Nos tenemos que despedir por el día de hoy, desde este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.